Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que esta semana, que empezó el 24, que acaba el domingo, es la semana de concientización del herpes zóster. Yo sé que muchas personas como que lo hemos escuchado, pero no entendemos qué es. Y me da un gusto enorme darle la bienvenida a la doctora Gloria Huerta. Pues la doctora Gloria Huerta es especialista en pediatría e infectología, maestría en ciencias médicas por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Más de 10 años de experiencia como médico adscrito de infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y actualmente se desempeña como gerente médico de vacunas en GlaxoSmithKline México, quien nos vas a decir qué podemos hacer para entender lo que es el herpes zóster, que estoy hablando que todos los adultos por ahí, y que estoy hablando casi del 100%, 99.5% de los adultos, tenemos ahí dormido, latente, el virus de la varicela. Y tiene mucha relación en el herpes zóster. Si casi el 100% de los adultos, donde no sabemos en qué momento se puede presentar, donde baja nuestro sistema inmune y que pues con la edad es normal, la inmunosenescencia, que me encanta eso, porque no entendemos que nos vamos haciendo viejos y que tenemos que cuidar nuestro sistema inmune, porque si no ese virus se despierta y causa una patología que es el herpes zóster, que puede ser muy dolorosa y que tiene pues como efecto secundario la neuralgia posherpética. Bueno, todo lo que vamos a empezar de cero, porque sí me interesa que la gente tome conciencia y en esta semana que podamos hablar y ponerlo en la conversación. ¿Cómo estás, querida Gloria? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues este tema, empezamos por lo más fácil, que también ahorita lo comentaste con mi queridísimo Paco. ¿Qué es el herpes? Queremos de verdad que quede muy claro en la gente y más en los adultos, ¿no? A partir de los 50 años. Sí, algo importante para entender de herpes es que lo tenemos que diferenciar de otros herpes. Como sí, muy bien lo dijiste. El herpes simple, ¿no? Exacto, el herpes simple. Es la reactivación del virus de varicela. Entonces, este virus de varicela tenemos una primoinfección, o sea, nos infectamos una primera vez, normalmente en la infancia. Que ni te acuerdas, Luego. Normalmente no te acuerdas, pero casi todos tenemos alguna marca. Exacto. ¿No? Y después se queda dormido en una zona nerviosa, que son los ganglios posteriores, que son justo los nervios que nos permiten sentir en la piel. O también puede ser en los pares craneales, que son los nervios de la cara y del cráneo, etcétera. Y ahí se queda dormido hasta que la inmunosenescencia empieza o tenemos algún otro factor de riesgo como alguna enfermedad crónico, que disminuye nuestro sistema inmune, alguna enfermedad crónica metabólica, etcétera, o el estrés. Un estrés crónico o un estrés agudo es la principal causa de su reactivación. Entonces, entender que son herpes diferentes, porque existen muchos mitos alrededor de los herpes. No es el herpes de la boca. Ni es el herpes genital. Ni es el herpes genital. Son de la misma familia. Sí, y como no es lo mismo. Y todos los herpes, una vez que entran a tu cuerpo, no se vuelven a ir nunca más, ¿no? Y entonces hay ciertos riesgos para que se expresen nuevamente. Sí. Y aquí el herpes zóster se vuelve a manifestar como estas lesiones que tomamos de varicela, son como gotas de rocío, pero están localizadas en un nervio del cuerpo, en un dermatoma se llama, en una sección. Y normalmente nada más es un lado, nada más es un dermatoma, a diferencia de la varicela que existe. Todo el tema aparte nervioso de sensibilidad, por eso puede ser tan doloroso y por eso una de las secuelas o de las, pues lo que queda es esta neuralgia posherpética, que es de verdad puede durar meses o incluso hasta años, ¿no? Así es. Lo que pasa con este virus es que se expresa justo en las fibras nerviosas y en la piel. Y entonces, al dañar la fibra nerviosa, puede generar dolores muy intensos, que si los ponemos en escala de dolor, incluso han estado por arriba de un trabajo de parto, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿No? Entonces, imagínate, el 50% de las personas que padecen herpes zóster van a tener este tipo de dolor por lo menos un mes. Eso está... Imagínate estar pariendo un mes, ¿no? El 30% van a tener esta neuralgia posherpética, que es justo este dolor que dura entre 3 meses e incluso años. Y eso claramente tiene impactos muy importantes en la calidad de vida. Porque la productividad, en la calidad de vida. Hay gente que no tolera la ropa, entonces no pueden vestirse y entonces se aíslan.
no pueden dormir, Sí. ¿no? Entonces, ¿Por qué no entendemos? O sea, hablando de la inmunosenescencia, ¿no? Normalmente, y lo vi, nos sentimos más chavos de lo que somos. Si me lo preguntas a mí, bueno, pregúntame la edad yo y también. te voy a decir. Yo creo que todos, la mayoría de la gente nos sentimos más chavos de la edad que tenemos, pero no entendemos que nuestro estilo de vida y lo que es la epigenética, obviamente, que aquí es el estilo de vida que llevamos todos los factores externos, ¿no? En relación a todas las enfermedades crónico-degenerativas que puede tener un adulto, que dices, ay, pues como que te acostumbras a tener hipertensión, diabetes, lo que tú quieras. Pero cuando hablamos de nuestro sistema inmune, no entendemos que a pesar de que nos sentimos más chavos, nuestro sistema inmune, si no tenemos un buen estilo de vida, se va decayendo. aunque Y el tengamos estrés. un buen estilo de vida, o sea, la inmunosenescencia nos pasa a todos. Independientemente cómo tengamos nuestro estilo de vida. Pero va Definitivamente, peor a la gente que tiene un estilo de vida poco definitivamente saludable. es completamente diferente llegar a los 50 años habiendo hecho ejercicio y comido bien Claro. toda tu vida, que llegar a los 50 años sin haberte movido y habiendo tenido una alimentación Sí. no sana, ¿no? Sí. Entonces la inmunosenescencia va a ser más o menos profunda. Sí. Pero todos a partir de los 50 años tenemos la inmunosenescencia, así Punto. como el cabello, la piel, todo va envejeciendo junto con nosotros. El Sí. sistema inmune es parte importante de este envejecimiento y se hace más lento, menos reactivo, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos en estos dos extremos de la vida, que son los niños chiquitos y los adultos y adultos mayores, es justo por eso, porque tenemos esta afectación paulatina y normal del sistema inmune. O sea, uno no está tan maduro en los chiquitines, en los bebés, pero ya en los adultos y adultos mayores, pues vamos con la inmunosenescencia. O sea, para ponerlo en palabras sencillas, mi querida doctora Gloria Huerta, es como que nuestro sistema inmune va envejeciendo un poquito, va envejeciendo, no está tan eficaz. Así es. Así, y es parte de lo que queremos hacer conciencia en esta semana de la concientización del herpes zóster, que usted tenga la información para que tome mejores decisiones. Vamos, amigos, a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con la doctora Gloria Huerta acerca de el herpes zóster, porque esta semana es la semana de concientización del herpes zóster. Empezó este lunes y acaba este domingo. Pues lo que queremos es hacer un énfasis muy claro en que esto sucede. Estamos hablando de arriba de los 50. Hay un estudio que nos estábamos platicando ahorita fuera del aire, querida Gloria, que se hizo de los adultos, ¿no? Uh-huh. Que muchos nos sentimos más chavos de lo que estamos, pero nuestro cuerpo sí envejece. Obviamente va a depender de nuestro estilo de vida, de la alimentación, si tienes tu esquema de vacunación, si estás con estrés, si estás también deprimido, si en tu mundo tienes un mundo saludable y alguna enfermedad crónico-degenerativa que va alterando todo este sistema inmune que nos defiende. Decíamos para las personas que nos acaban de sintonizar que el 99.5% de los adultos tenemos latente, ahí está dormido el virus de la varicela. Que yo te decía, yo no me acuerdo si me dio, pero estoy segura que si algún hermano le dio, pues es súper contagioso, ¿no? Me decías eso. Sí, no, o sea, la verdad es, tenemos este estudio serológico en México. ¿Qué significa eso? Buscamos los anticuerpos de varicela en la población mexicana. El 85% a los 15 años ya tienen estos anticuerpos positivos y eso quiere decir que ya padecieron. A los 15 años, o sea, un porcentaje. Y a partir de los 50 en México prácticamente el 100%. Sí. Entonces, esto de a mí no me dio varicela y no tengo riesgo, sí. Si le dio a tu hermano, si le dio a alguien de tu escuela, si tuviste algún contacto con alguien enfermo, te dio varicela, ¿no? Aunque no lo hayas expresado de la misma forma, que eso es importante. ¿No? Entonces, sí es importante entender que es una población muy, muy grande la que ya tuvo este virus y tiene este riesgo, ¿no? Y lo que decías de mayores de 50, si bien el 80% de los herpes zóster se presenta en personas de 50 años o más, puede presentarse en otras edades, ¿no? O sea, puede presentarse en cualquier momento de la vida después de haber padecido varicela. Claro. Y 1 de cada 3 personas que tuvo varicela en algún momento de su vida va a expresar un herpes zóster. 1 de cada 3. Es un porcentaje muy alto. Y esto incrementa conforme envejeces. Pues imagínate, si casi el 100% de la población tiene el virus, entonces
pues estamos hablando que Así es es. más del 30% de toda la población. Así es. ¿Así? Sí. Entonces hay que hacer conciencia. Ahora, ¿cómo saber si es herpes zóster? Porque decíamos que hay diferentes tipos de herpes. Así es. El herpes simple, el herpes genital es otra cosa, es de la misma familia, pero es otra cosa. El herpes zóster, ¿cómo se presenta? Entiendo que es en el abdomen, puede ser en la cara y tiene secuelas, ¿no? Que son dolorosas. Puede pasar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, nosotros estamos divididos por dermatomas desde la cabeza hasta Sí. los pies, ¿no? La diferencia con el herpes 1 y el herpes 2, el herpes 1 es el mucosas normalmente De en la la boca, boca y el sí. herpes 2 el mucosas normalmente genitales. ¿Por qué digo que normalmente? Porque el herpes 2 puede estar en boca y el herpes 1 puede estar en Ok, genitales, ¿no? sí. Pero el mucosas. El herpes zóster no, herpes zóster se expresa en la piel Sí. y se puede confundir a veces cuando tienes un herpes zóster facial que afecta la boca con un herpes simple, ¿no? Ajá. Y esto es importante determinar cuál es, porque se tratan con el mismo antiviral, pero a diferentes dosis, ¿no? También el herpes zóster puede afectar dermatomas sacros, que son lo que está alrededor de los genitales, sí. aunque es mucho menos frecuente. El 5% Sí. del herpes zóster se manifiesta en dermatomas sacros y entonces se puede confundir con herpes genital, pero eso es muy poco frecuente. La mayoría se presentan en tórax y abdomen, Sí. pero se pueden presentar en cualquier lado. Y son estas lesiones, gotitas de rocío muy juntas, afectando, lo conocen como culebrilla en algunas zonas Ok. del país y en Sudamérica, porque asemejan una víbora alrededor, ¿no? O sea, como Ay. si una culebra te estuviera... así abrazando. Y existe un dicho en los pueblos rurales que cuando la cola y la cabeza se alcanzan es muy grave. Y tienen toda la razón, porque normalmente es un solo lado. Sí. Y cuando tenemos de Los dos dos. lados, quiere decir que nuestro sistema inmune realmente está muy debilitado deteriorado, y esto sí. es un herpes zóster sistémico que tiene gravedad importante. Sí, porque puede dejar, o sea, problemas mucho más serios, no nada más una cuestión de dolor o de estas ampulitas, sino hay problemas más serios, hasta ceguera, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando se expresa alrededor del ojo podemos perder la visión, ¿no? Esto es un herpes zóster oftálmico que es una urgencia médica porque tenemos que cuidar el ojo para evitar que haya pérdidas de visión. Sí. Pero además también podemos tenerlo alrededor del oído, este es el síndrome de Ramsay-Hunt. Sí. Que produce vértigo o también pérdida de la audición. Y bueno, cuando tenemos una expresión de herpes zóster en los pares craneales, la posibilidad de tener, después de padecer herpes zóster, un accidente vascular cerebral es muy alta, ¿no? También. Y hasta un año después de haberla padecido. Sí. Normalmente es más frecuente en el primer mes, en los primeros 3 meses, pero hasta un año tenemos este incremento de la posibilidad de tener un accidente vascular cerebral después de padecerlo. Entonces, hay consecuencias graves. Definitivamente el dolor crónico de esa intensidad impacta muy fuertemente la calidad Imagínate de nada vida. más, que es la neuralgia posherpética. Así es. O sea, se queda irritado ese nervio y entonces duele muchísimo comparado con el dolores de parto. Exacto. Que a ver, yo te quiero preguntar, si ya alguien tiene herpes, ¿qué tiene que hacer? ¿Cubrir? ¿Es contagioso? ¿Podemos prevenirlo? O sea, ¿o podemos anticiparlo? No podemos anticiparlo. ¿no? Así de, No es algo, definitivamente si tuve un estrés muy alto, ¿no? Pues claro, también tu seguramente sistema el de sistema defensa inmune baja, baja sí. porque durante el estrés secretamos hormonas muy parecidas a los, bueno, es que es un esteroide, ¿no? El cortisol. Y entonces pasa, pero no podemos prevenirlo, o sea, no podemos Decir, sí podemos prevenirlo, pero no podemos saber cuándo va a aparecer, ¿no? Exacto. Sabemos los factores de riesgo, pero no sabemos. Cuando aparece, sí es contagioso, pero no va a contagiar herpes zóster. El herpes zóster es intrínseco de mis factores de riesgo, mi sistema inmune, mi estrés. Lo que va a contagiar es si yo toco el contenido de esas lesiones, si no me ha dado varicela, me va a dar varicela. Así, varicela. Así es. Ok. ¿no? Si ya me dio varicela y estoy cuidando a alguien que tiene herpes zóster, no me va a pasar absolutamente nada. Ajá. Porque no me contagio, porque ya me dio varicela. Ok. ¿no? El herpes zóster es completamente intrínseco de la persona que lo padece, de los factores de riesgo de la persona que lo tiene. Sí. ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, o sea, podríamos mejorar nuestro sistema inmune, obviamente con todo el esquema de vacunación, la buena alimentación, ejercicio, cuidar nuestras enfermedades crónico-degenerativas, disminuir el estrés y obviamente estar, que eso sería lo ideal, en un estado de salud óptimo. Así o sea, es. cuidar, porque la inmunosenescencia, o sea, nuestro envejecimiento de nuestro sistema inmune se va a dar
aunque te sientas 10 años menos, como ¿no? nos vemos. Exacto. Y hay un término que se llama inmunofitness, que justo es todo esto englobado, lo que acabas de decir. El inmunofitness, la base de la pirámide del inmunofitness es la vacunación a lo largo de la vida. Existe la creencia que las vacunas son solamente para los niños y no, tenemos vacunas para adultos, para adolescentes, para adultos con ciertas enfermedades. ¿Qué te parece que ahorita hablamos del inmunofitness? Perfecto. Y saber cómo cuidarnos. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. Estoy platicando con la doctora Gloria Huerta, infectóloga, pediatra y maestra en ciencias médicas, acerca del herpes zóster, donde estábamos comentando, querida Gloria, del inmunofitness. O sea, ya nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, pues envejece. Queramos o no, aunque nos sintamos como nos vemos. Oh, claro que sí. Pero es algo que se puede ir alterando en relación a tu estilo de vida, lo que decíamos. Si tienes enfermedades crónico-degenerativas, si tienes estrés, muchas cosas, ¿no? Si no tienes todo el esquema de vacunación que decías acerca del inmunofitness. O sea, cómo ponemos al tiro nuestro sistema inmune, ¿no? Y la vacunación no solo es en los niños, también hay vacunación del adulto, que ahorita platicábamos, en todas las, hasta de los adultos mayores, ¿no? Entonces, tener nuestro esquema completo de vacunación del adulto y cuidarnos, el manejo del estrés. Cuéntame cómo podemos ponerlo fuerte. Ahorita que hablabas de la epigenética, definitivamente nacemos con un código genético específico, ¿no? Yo tengo una mamá diabética y mi posibilidad de tener diabetes, pues genéticamente existe. Pero va a depender de mí si esta diabetes la voy a tener a los 30 o a los 60. Genética no es destino. Exacto, genética no es destino. El 70% de cómo evolucionamos a lo largo de la vida son factores ambientales. Y estos son estudios en gemelos idénticos. Entonces, si yo logro tener un inmunofitness, yo siempre digo como pediatra que una vejez exitosa va a ser secundaria a una niñez exitosa. Es completamente diferente un adulto que no tuvo una niñez exitosa y empezar a tener estos hábitos saludables a partir de los 30, 40 es completamente diferente que si vienes desde el principio. Por supuesto, siempre es el momento de empezar. Nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Pero esta epigenética no nos está dictando absolutamente nada. Y entonces el inmunofitness, la base son las vacunas. Me vacuno toda la infancia, me vacuno en la adolescencia, adulto con ciertas profesiones, con ciertas comorbilidades, el adulto y el adulto mayor. La cartilla del adulto mayor y la cartilla del niño ya tienen una gran cantidad de vacunas, porque son estos extremos que son mucho más susceptibles. Y durante toda la vida tenemos vacunas del embarazo, ¿no? Y cada vez que nos vacunamos, estamos estimulando el sistema inmune. Si bien nos vacunamos contra sarampión, contra rubiola, etcétera, pero no nada más va a ser anticuerpos contra sarampión. O sea, va a estimular a un sistema para trabajar y entonces esto hace que sea mucho más resiliente. Hay estudios en donde si yo tengo todas las vacunas de influenza a lo largo de mi adultez, disminuyo la posibilidad de demencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente estimula fuertemente al sistema inmune. Después lo que sigue es la alimentación. Definitivamente tener una alimentación saludable es muy importante. Después el ejercicio. Y aquí es importante entender que nos dicen en muchos lugares que caminar media hora es un ejercicio. No, depende mucho de tu edad. O sea, si tú tienes 40 años, caminar media hora no te va a servir de nada, ¿no? O sea, si tú tienes 30 años, caminar media hora no es el ejercicio que tienes que hacer, ¿no? Entonces, sí, un ejercicio diario, ¿no? Es una necesidad biológica el ejercicio. Y, por supuesto, la salud mental, manejar el estrés. Todo el mundo vive con estrés en el mundo. Realmente yo no conozco a una persona que no tenga estrés. Pero a ver, es que a la gente dice, pues a mí no me importa, como estos porcentajes que también, híjole, yo creo que vamos a tener que invitar a la gente a que busque más información, querida Gloria, porque hay mucho y quiero invitarlos de verdad, www.conoceherpeszoster.mx. Ahí van a encontrar toda la información que necesitan sobre el herpes zóster, obviamente su prevención y obviamente todo lo que hay alrededor, sintomatología y demás, pero es importantísimo que lo pongamos en la conversación. Muchísimas gracias, querida Gloria, y por favor,
nada más para acabar, siempre tiene que ser el médico, es el único facultado para diagnosticar correctamente cualquier enfermedad sobre los esquemas de vacunación. Consulte previamente a su médico. Autorización 24-33-0020 1B4294, patrocinado por GlaxoSmithKline. Hay que hablar del herpes zóster. Querida Gloria, un placer. Muchas